Negocio positivo. Consultoría para la innovación. Conducido por Rillo Cobalto y Sandra Carmín. Un país es tan rico como lo es cada uno de sus habitantes. Bienvenidos a Negocio Positivo. Yo soy Rillo Cobalto y junto a Sandra Carmín dirigimos este proyecto. El día de hoy nos acompaña Silvia Verónica y vamos a tener un programa muy interesante en el que vamos a abordar la psicología y los negocios. Bueno, el título de nuestro programa es La libido y la economía. Y algunos de los puntos que queremos abordar en este programa es qué es la libido, cómo se relaciona la libido con la economía, cómo algunos aspectos económicos pueden afectar nuestra percepción y cómo algunos aspectos psicológicos de la libido se pueden convertir en aspectos físicos. Entonces, el día de hoy nos acompaña Silvia Verónica. Ella es psicóloga, locutora de radio también, escritora. Bien. Hola, Roger, gracias por invitarme. Saludo a tu audiencia. Y bueno, pues sí, como bien ya lo dijiste, efectivamente soy psicóloga. Desde hace un tiempo me dedico o me inclino más por el psicoanálisis, por el estudio del sujeto a través del psicoanálisis. No sé si estudio necesariamente, pero bueno, el estudio del psicoanálisis más allá del sujeto. Y pues sí, hablar de la libido y eso en relación con la economía de la libido. Como también lo dijiste, me desarrollo en la radio, en el área de locución y producción. Actualmente tengo 2 programas, esto tanto en el 1250 de AM, en la DK, como en el 1480, ambos en Radiorama de Occidente. Y bueno, parte también de mi trabajo, me desarrollo como, ni siquiera trabajo pues, ¿no? Parte de mi gusto, placer o mis actividades, la escritura, la poesía, el cuento. Y bueno, actualmente estoy ahí desarrollando una investigación y algunas otras cosas de repente que me gustan y hacia las cuales me inclino. Si bien el día de hoy entonces vamos a hablar acerca de la libido. Este tema pues ya lo habíamos retomado en alguna ocasión, lo habíamos tomado en alguna ocasión, es ahora que lo retomamos. Y bueno, creo que sería preciso, tanto para el público como para poder entablar de manera adecuada esta charla, precisar qué es la libido, ¿no? Poder Entonces, definir. ¿qué realmente es la libido o qué podemos entender como libido? La libido, si nosotros lo buscamos en un diccionario, bueno, pues sabemos que viene de la palabra latín que nos habla acerca del deseo. Entonces, para empezar, hablaremos así, ¿no? Como justamente este significado que tiene de manera universal el deseo. Sin embargo, poniéndolo ya de manera mucho más puntual en el psicoanálisis, podemos marcarlo nosotros o podemos marcarlo desde 3 autores: Sigmund Freud, Carl Jung y Jacques Lacan. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Cómo lo El término más amplio nos lo va a dar Sigmund Freud y que me parece que es el término con el que estaremos trabajando, después intentaremos desplegarnos. Bien, entonces Sigmund Freud nos dice, bueno, que la libido tendría que ver con toda esa energía sexual o de la sexualidad, que aquí es bien importante que podamos entender que desde el psicoanálisis la palabra lo sexual, la sexualidad, no tiene un amplio significado, no es solo un significado reducido a los genitales, sino que tendría que ver con la relación entre los sexos, la relación incluso que uno tiene con su propio sexo, lo femenino con lo femenino, la relación de lo femenino con lo masculino, que también esto se enraiza más allá de la genitalidad, que esto tiene que ver con patrones de identificación, que uno diga que alguien es femenino, para nada está diciendo que es homosexual, que esto tiene que ver entonces con una identificación de lo sexual, del objeto de amor, que esto es bien interesante acá y que es todo un mundo también para poder explicar la sexualidad, pero que justo esta sexualidad es lo que nos define la libido desde Sigmund Freud.
Carl Jung va a decir algo completamente diferente. Carl Jung nos va a decir entonces que la sexualidad, que la libido tendría que ver con todos estos impulsos, esta energía que acompaña todos nuestros impulsos, más allá de que estos impulsos sean sexuales o no. Sin embargo, Freud dice que todos nuestros impulsos son sexuales, cosa por lo que, bueno, fue criticado fuertemente, porque entonces él analiza a la infancia y encuentra, bueno, que efectivamente los órganos reproductores, los órganos sexuales reproductores, los órganos genitales no tienen una función biológica, que es la reproducción, ¿no? Sin embargo, dentro de la libido, cuando hablamos del deseo, tendría que ver con el goce, ¿no? Entonces uno, a partir de la sexualidad, busca el goce más allá de la reproducción, y que el goce ni siquiera se encuentre dentro del órgano genital. Freud va a encontrar también lo que son las perversiones. Acá, todavía sin meternos a Lacan, ¿no? Podríamos hacer una puntualización ahí. A mí de repente, mientras leía todo esto, preparaba lo que venía acá a hablar contigo, con ustedes, pensaba en el 2019, yo fui a una conferencia que es el magno evento, el 10º magno evento de la seguridad seguridad social de Jalisco en la industria 4.0. Hablaban de la industria 4.0 y hablaban acerca de cómo venían todas las tecnologías, lo avanzado que venían las tecnologías, pero había algo bien interesante que una de las ponentes presentaba, y que ese ponente lo que nos decía era cómo entonces la palabra más buscada en la red era la palabra de pornografía, seguida solamente por la segunda búsqueda, que era pornografía, ¿no? Es decir, con un error ahí, ¿no? Al escribir, un error de la escritura. Y entonces a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Que si bien este congreso lo organizó la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social del Colegio de Jalisco SAC, que agradezco también a su presidente, Gerardo Martínez, que fue quien me invitó, bueno, ellos lo analizaban acá desde el punto de las tecnologías, desde el punto hacia dónde iba el sujeto, si realmente la tecnología, toda la revolución industrial trajo algo bueno, si no, si los cambios económicos, sí, y hay que pensar cómo también el pensamiento, ¿no? occidental, todo el cambio de pensamiento va a traer una carga religiosa y carga moral muy fuerte, lo cual en términos sexuales también trae una carga muy importante en el sujeto, que esto va a tomar sentido cuando estemos hablando ya de manera más directa acerca de la economía libidinal, ¿no? Todo lo que tendría que ver con lo moral y con lo otro, y cómo, pensando en una de las preguntas que acá planteas, o que por lo menos me planteaste antes de entrar al aire, que era acerca del dinero, ¿no? De si acaso nos dejamos como el dinero, o que una persona tenga una economía alta, una economía baja, cómo repercute o toma función en el otro, ¿no? No necesariamente en el que tiene o no la economía, sino en el que lo ve, y que eso tendría que ver con la enajenación. Pero bueno, nos meteremos un poquito más adelante de esto. Pensaba en eso, y pensaba también cómo cuando Freud habla acerca entonces de este tema de la perversión, donde dice, bueno, hay algo ahí más allá de la reproducción, ¿no? Que buscan los órganos genitales. Hay una cosa que va del campo del deseo, que está en la energía libidinal. Y en este campo del deseo, entonces, Freud, para hablar del amor, habla del eros platónico, ¿no? Habla acerca de cómo Platón concibe a Eros, y habla acerca de estar pues en esta división del amor, donde entonces una parte del amor se ha perdido, y nosotros siempre vamos buscando esto que le llaman la media naranja, esta otra parte que de alguna manera nos ayude también a completarnos, ¿no? Y bueno, de ahí entonces que siempre estemos como, por lo menos en esta parte del amor, del eros, que Freud retoma con la libido, ¿no? De este eros platónico, entonces siempre estamos como en una constante búsqueda, en una insatisfacción siempre, porque entonces hay algo que hemos perdido, que buscamos allá afuera, que buscamos en el otro para completarnos, que esa es la idea del amor platónico. Sí tiene una diferencia bastante marcada el concepto, como tú dices, freudiano, con
concepto que maneja Carl Jung, porque por ejemplo cuando yo leí el concepto de la libido de Carl Jung se me hizo muy parecido a lo que llaman en la filosofía china la sustancia sagrada Jing, como la energía que está detrás de todo lo que nosotros hacemos, y es como una sustancia que por sí misma genera, es el origen del yin y del yang. El yin, yang son con Y y el yin es con J. Es una sustancia que le llaman la sustancia dorada, que cuando se acaba, se nos acaba la vida. Entonces, bueno, él lo maneja que a final de cuentas puede tener una manifestación sexual y la tiene, pero también se manifiesta en todo lo que recorre como nuestra voluntad también. Como tú dices, el deseo, lo que nos falta, lo que nos llena. Esta pasión por la vida, podríamos decir, es como lo maneja, pero sin embargo está muy interesante como lo maneja Freud, porque a final de cuentas nos genera algunas preguntas. ¿Cómo definir este concepto de el deseo? Que recordando el último programa que tuvimos, que fue de radio, nos quedamos con ese concepto de la búsqueda del deseo. Y a partir de ahí, pues tenemos este programa. Este problema. Que es un problema meternos en los significantes, meternos de manera puntual en lo que cada uno de estos autores también nos quiere mostrar. Efectivamente, después en este tema, ¿no?, donde un momento de ruptura muy claro entre la filosofía de Carl Jung y el psicoanálisis que Carl Jung quería plantear, con el que plantea Sigmund Freud. Se volvió más místico el de Carl Jung y eso, pues, a algunas personas no les gusta, pues. Porque creo que al final el pensamiento... buscaba como esta ciencia, el pensamiento científico, algo que si bien era neurólogo y veía que había cosas que escapaban a la medicina, y que después cuando habla de la libido, Lacan también retoma este imaginario de lo perdido ahí, ¿no?, de este órgano sexual perdido. Siempre hablan como de esto, de una pérdida que queda ahí y que entonces se va a englobar justamente con la economía, ¿no?, que ahí lo vamos a ir, me parece, dejando, y que ya nos puede dar una idea, un imaginario desde ahorita, acerca de estar buscando siempre en el otro, acerca de este amor platónico, acerca de esta otra mitad, y que efectivamente después Freud nos dice, en esto que menciona sobre Carl Jung, Freud entonces después nos va a hablar acerca de el eros como la pulsión de vida, ¿no?, y entonces pensar que la libido va hacia la pulsión de vida, no así como ya Freud va a hablar de la pulsión de muerte también, pero como esta cosa constante del ser humano, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que pensaba mientras preparaba como el programa acerca de la libido y el deseo, cómo entonces el deseo va en esto del goce únicamente, mientras la biología lleva hacia la reproducción, los órganos sexuales van hacia la reproducción. Y justo en este tema que hablábamos del pensamiento occidental y de pensar cómo entonces todo se va ahí como enraizando con la moral y con algunas otras cosas que forman la cultura, en la cual estamos inmersos desde que nacimos, ya sea a través del lenguaje, ya sea a través de los rituales, por más allá que no queramos profesar una religión o algo, bueno, estamos inmersos en un entorno. Entonces, ante ello vemos cómo de repente el goce tiene que ver con la reproducción, porque entonces tienes que gozar de tu sexualidad con un fin, tener hijos, con el fin de procrear, por el amor, ¿no? Y entonces tenemos que subordinar, por decirlo así, ¿no? Hay una sumisión de la sexualidad al servicio de la reproducción. Y con eso nos encontramos con cosas tan grandes como que México no sea el número 1 de los países en embarazos en adolescentes, en los países que están dentro de la OCDE. Entonces eso es como bien importante, ¿no?, también de mencionar acá como todo este tema que se desarrolló hace más de 100 años sobre la libido, ¿no?, va tomando todavía, o no, ni siquiera ha tomado conciencia, que solamente vivimos actuando todavía en algo que uno diría, bueno, eso ya está pasado, ¿no?, o es una filosofía ya antigua, o no sé, podríamos pensar o decir un montón de cosas, sobre todo con la sobreinformación que tenemos.
pero me parece muy llamativo cómo entonces desde ahí podemos ver también ya este tema del embarazo en adolescentes, y que si nosotros decimos, bueno, sí, pero nuestro tema tendría que ver con el dinero, a ver. Bueno, sí tiene que ver. Los embarazos en adolescentes pueden afectar económicamente no nada más a esa generación, sino a la próxima generación, que son los niños que pueden crecer con muchas carencias económicas, deficiencias de atención, porque el niño no lo podía atender nadie, sobre todo si se vuelve madre soltera. Y a nivel país creo que ya nos mete también en una dinámica acerca de lo que el país en su presupuesto tendría que destinar para cierto sector de la población también, ¿no? Es decir, va volviendo toda una dinámica también donde entonces nuestra pobreza sigue creciendo, y que es por una dinámica que también entonces vemos cómo la cultura y todo va sumergido ahí, que parecería como destinado a seguir creando entonces todos estos patrones, ¿no? Sí, hablando de cómo cambian las cosas, en ese aspecto, por ejemplo, tenemos el caso de cómo China en 40 años se ha convertido de ser un país de extrema pobreza a la segunda potencia mundial. Nosotros tenemos esperanzas todavía como México. Podríamos, digamos, resolver nuestros problemas psicológicos como nación y eventualmente cambiar nuestro paradigma para la búsqueda de una riqueza abundante como país, que es lo que estamos buscando en este programa de negocio positivo. Ayudar a que la gente cambie de alguna forma su forma de pensar para que busquen nuevas alternativas y las compartan con los demás también. Sí, y que bueno, en ese tema, ¿no? Y que la vez pasada que me hablabas lo dejábamos ahí como un poco entre las preguntas y se empezaba a vislumbrar justo esto que mencionas, la importancia de la psicología, la importancia del conocimiento de sí mismo. Y yo creo que de repente el tema de la educación es como aprender a conocer también parte de nosotros. Creo que a veces es bien complicado porque entonces cuando nos conocemos es como hacernos responsables. Y no queremos hacernos responsables, casi siempre el otro tiene la culpa, el gobierno, mamá, papá, mi abuelito, que tuve mis hijos, que un montón de cosas, el destino, las circunstancias, la crucecita que Dios me dio, lo que sea, ¿no? Pero es el otro y no soy yo y no me hago cargo de ello. Y creo que un poco de repente por eso estamos renuentes ante ciertas cosas o ante ciertas situaciones, y que bueno, programas como el tuyo buscan este tema de la conciencia, de hacernos conscientes, el de a esto quiero llegar, aquí estoy y esta es mi forma de, ¿no? Y tengo que, pero ponerlo como en la persona, por supuesto, a través del conocimiento. Sí, nosotros tenemos el concepto de que todos somos responsables de, a final de cuentas, de si somos ricos o somos pobres. Hay que tomar la responsabilidad que nos corresponde y de alguna forma las oportunidades que tenemos tienen que ver. Si tú vives en un país con más oportunidades, digamos que lo tienes más fácil. Pero aún así, todos somos responsables de nuestra propia situación. Y bueno, yo no quiero echarle mano al gobierno en este programa como en otros, pero sin embargo creo que el país también tiene una corresponsabilidad, pero al menos nosotros podemos hacer la parte que nos corresponde, porque probablemente estemos remando contracorriente con todas las políticas que se están implementando o algo en algún determinado lugar. Bueno, te puedo dar un ejemplo. Vamos a decir que tú quieres poner un negocio y te ponen 1000 trabas para ponerlo. Bueno, tú haces la parte que te corresponde para tratar de solucionar algún problema económico. Pero sin embargo, uno sigue siendo responsable. Ya si no quieres, pues te vas de tu país a otro, quizá, como lo hace mucha gente. Y que bueno, en este país es lamentable cómo de repente para sobresalir efectivamente vemos a nuestros deportistas, científicos, etc., que se van a otros lugares, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, en este tema de la pandemia y todo, sí, hay que crear un poco más de empatía por parte de los gobernantes hacia su sociedad, no solamente hacia sus amigos, ¿no? Que eso también es correcto, importante. Bueno, pero entonces, concretamente,
No ¿Qué es la libido? Bueno, es que creo que lo he dicho a partir de estos dos, ¿no? Nosotros, si lo retomamos desde el psicoanálisis, están estos dos, esta postura que Sigmund Freud toma, que para poderla entender hay que desarrollarla desde la sexualidad para que podamos ver cómo esto juega sentido en todo lo que nosotros hacemos, ¿no? En este tema de nuestra economía. Con Jung, bueno, se va por este lado, ¿no? Como este impulso que acompaña. Jacques Lacan entonces dice que la libido se encuentra justamente en lo perdido de lo sexual, ¿no? En este órgano perdido, y que ahí él toma otro punto bien interesante, porque él nos habla acerca de esta pérdida, y de esta pérdida que hay, y la sexualidad. Y yo te lo decía en este programa pasado, cómo entonces nosotros tenemos cierta tendencia a la pérdida, y entonces hay que pensar en cómo a través de la sexualidad se van estructurando nuestra mentalidad, se van generando las diferentes estructuras psíquicas, y a través de las diferentes estructuras psíquicas es que nosotros vamos a tener la relación con los otros y también con nuestra economía, con el dinero específicamente. Es decir, por lo menos desde Freud, la libido entonces se va desarrollando con el tiempo, ¿no? Nosotros vamos pasando por diferentes fases sexuales, la oral, la anal, y a través de todas estas diferentes fases nosotros tenemos una forma de relacionarnos con el objeto, ¿no? A través de devorarlo, a través de rechazarlo, a través de incorporarlo, a través de diferentes formas de relacionarnos, que la última sería con una relación real, ¿no? Una relación sana, llegando a la etapa fálica, una relación madura con el objeto. Sin embargo, en todo este camino, en todo este aspecto, hay una situación bien delicada, y es que a través de todas estas fases, ¿no? La libido se supone que sirve para nosotros entonces impulsarnos y investir al objeto. Sin embargo, nuestra libido la podemos vaciar hacia nosotros mismos y convertirnos a nosotros nuestro propio objeto de amor. Algo así como Adonis. Llegamos a una postura narcisista. ¿Qué es lo que hace la postura narcisista? Que nos enajena de lo otro, de lo exterior, y tenemos solo la relación con el yo. Pero entonces, si nosotros pensamos que en el amor buscamos la satisfacción, en el otro buscamos siempre nosotros mismos, y entonces comenzamos a ver un montón de cosas. Por ejemplo, esta relación enferma con el otro, que es yo mismo, pero a través del dinero, ¿no? Nosotros entonces comenzamos a ver en esta relación narcisista como un todo para el yo, para investir el yo. No hay nada que me satisfaga, no hay nada que me calme, no hay nada que calme mi angustia, y entonces comienzo a comprarme el coche, porque aparte, esta relación narcisista, hay otro autor que ahora estoy pensando, que no recuerdo el nombre, que nos habla acerca de la enajenación del alma, y la enajenación del cuerpo. El alma se cree el cuerpo, se cree lo físico, ¿no? Y entonces el alma se enajena con el cuerpo, y en su intención, que sería como este tema más o menos de la libido, no sé si me siguen, en su intención entonces de volverse el cuerpo, se cree el cuerpo y quiere ser perfectible al cuerpo todo el tiempo, y entonces uno comienza a ser solo el cuerpo, es decir, uno comienza a hacer solo lo que los otros ven, y entonces uno comienza a hacer el coche, uno comienza a hacer la ropa de marca, uno comienza a hacer, sí, esta satisfacción constante de la mirada del otro, que acá entonces hablamos de las pulsiones también que nos entran por los diferentes orificios. Y uno quiere verse guapo, y uno quiere oler bien, y hay una serie y un montón de situaciones allá, que esto por supuesto también lo podemos pensar como un tema de la superación. Uno claro se quiere ver mejor, uno claro esto, pero cuando sucede la enajenación parece que uno se pierde a sí mismo, y muchas veces esto pasa con el dinero, que uno se pierde en la búsqueda del dinero. Uno más allá de la intención del dinero, ¿no? Uno dice, es que yo quiero la felicidad, pero entonces se decía que el dinero era un medio para, no es decía, es decía, que el dinero es un medio para la felicidad, y entonces el dinero pasó también justamente en todo este cambio de pensamiento,
en esta revolución industrial, y ahora, bueno, como la tenemos también, el dinero pasó a ser lo número uno. El dinero ya no pasó a ser el mediador de la felicidad, pasó a ser la felicidad tal cual. Y entonces hay esta enajenación del sujeto donde se pierde ante la mirada del otro, que en la infancia es así. Hay niños y que esto es parte de la vida sexual. El niño entonces necesita sentir el amor del padre o el amor de los que están alrededor y todo el tiempo quiere llamar esta atención. En este desarrollo de la vida, el padre, la madre, el cuidador o un montón de situaciones culturales hará que el niño entonces pueda retroceder en ese deseo de ser siempre aceptado, visto y que pueda entenderlo de manera madurativa, o todo lo contrario, que se le refuerce ese ideal por siempre querer entonces ser el centro de atención y decir que el niño es todo, mi rey, sí, ¿no? Freud dice the baby majestic, ¿no? El bebé que es una majestad, entonces. Y entonces, ese mismo sentido, ¿cuántos adultos vemos que decimos que es un niñote, es un niño, es una niña, nunca maduró, y que viven justamente en ese mismo modelo con una diferencia? Que ahora tienen el medio para tener dinero e intentar llamar la atención a través de las cirugías, a través inclusive, bueno, de volverte coach de vida o de hacer una serie ahí de conferencias, de lo que tú quieras, tanto de manera positiva para el yo como de manera negativa para el yo. Fíjate que esto que comentas es algo que se está dando en China. Allá le llaman el pequeño emperador. Digo, a mí me tocó, cuando estaba ya en un hospital, llegó un niño y me dio una patada. El niño tendría como unos 5 años. Y su mamá, pues no le pude decir nada porque yo no hablaba chino y ella no hablaba inglés ni español. Nada más así como que... Pues no es más fácil si no hablamos el idioma que al cabo ni te entiende. Sí, pero no dijo nada, ni hizo así como por disculparse. Solo agarró al niño y se lo llevó. No lo reprendió. No le hizo absolutamente nada. Entonces yo digo, no, pues se está criando como una especie de cría cuervos y te sacarán los ojos. Es el concepto del pequeño emperador. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que quieren, tienen el dinero de los abuelos que los consienten, de los padres que trabajan para ellos, y entonces esta nueva generación de niños está como echada a perder, dicen. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto del valor de los otros, solo ellos existen en su mundo. Bueno, es que de alguna manera, de manera biológica, natural, la cosa instintiva de la supervivencia, pues es eso en un principio, ¿no? Preocuparse por el yo, y los padres de alguna manera están preocupados por el niño entonces dice, todos se preocupan por mí, pero los padres le enseñan justamente esta situación de barrar, de decirle, no eres el único en el mundo, sal de ti mismo, date cuenta que hay un mundo alrededor, que los niños acá tienen hambre, que no te puedo dar todo, y le comienzan a enseñar también un poco parte de la falta. La cosa me parece ahora que de repente entonces el padre o la madre están trabajando todo el día, cuando dejan de trabajar, pues resulta que quieren estar en el celular, o simplemente con cifras como las que vemos acá en México, ¿no? Con embarazos en la adolescencia. De verdad, el chico o la chica va a querer ser madre o padre. De verdad no se le va a hacer más fácil entonces decir, ay, mi niño es un dolor de cabeza, pero no lo regaña, porque si lo regaña, bueno, le va a hacer un pataleo que no quiere soportarlo. Mejor le doy el celular, no le digo nada, me lo llevo, pero no le hago caso. Una relación hasta autista, que esto en Japón ya se viene dando desde hace más de 10 años. Entonces, bueno, es cierto, la potencia de la economía, como el tema de solo producir y tener dinero, nos va enajenando de lo demás, inclusive de los hijos, de la pareja, de todo lo externo, y que es una condición narcisista también, y que entonces ahí es donde podemos ver claramente ligada toda esta explicación de la libido justamente con este tema. No solamente cuando hablamos de la sexualidad pensamos en relaciones sexuales ni en la genitalidad, sino en la relación que tenemos con todo lo demás.